Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Saludando a todos los que en este momento, en esta mañana, preciosa mañana, porque estamos en la presencia de Dios. Amén, amén, gloria Nos a Dios. escuchan desde diferentes lugares. Amén, gloria a Jesús. Estamos recibiendo reportes de muchos lugares. Gloria a Dios. Personas agradeciendo la palabra, Amén, amén. porque la palabra es la que da vida, Amén, amén, gloria a Dios. trae vida, Amén, trae paz, amén, pero también conocimiento, amén, amén, gloria a Dios. porque la iglesia del Señor en todas las épocas necesita el conocimiento de Dios. Aleluya, amén, amén. Cuando hay conocimiento de Dios, no hay peligro del engaño. Cuando un pueblo no tiene fundamento en la palabra, puede ser fácilmente víctima del engaño de los falsos. Quiero hablar, predicar, enseñar acerca de la cronología de los tiempos finales. Aleluya. Vamos a ir hasta donde el tiempo nos alcance, paso a paso, mirando los diferentes eventos del futuro. Sabemos que debemos santificarnos cada día, identificarnos con la vida de Jesús, Amén, amén. ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ser santos porque Él es santo. Amén, amén. Pero dentro de ese contexto hay muchísimas cosas que aprender para crecer más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vez terminada la predicación, vamos a estar orando por nuestro país, Amén. también por los que nos gobiernan, Amén. orando porque muy pronto la iglesia del Señor Aleluya. se pueda reunir como antes, Amén, amén, gloria a Dios. en un lugar manifestando la misericordia, la grandeza, la bondad de Dios para con nosotros. Amén, amén. En primer lugar, tenemos que decir que el triunfo del Calvario, de la obra expiatoria, está en la resurrección. Amén, amén. Muchos mesías se habían levantado,
Pero el Señor habló con claridad: los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Oh, Cristo mío. Por eso no los oyeron las ovejas, no los siguieron. Pero nuestro Señor es el verdadero Mashiach, el verdadero Mesías. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Qué dijo él respecto de su misma vida, de su sacrificio en la cruz? Él dijo: por eso me ama el Padre, Amén, amén. porque yo pongo mi vida Amén, amén, gloria a Dios. para volverla a tomar. Aleluya. Nadie me la quita, Amén, amén. sino que yo de mí mismo la pongo. Aleluya. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. O sea que Él vino con un mandamiento expreso Amén, amén. de poner su vida, pero para volverla a tomar. Amén, amén. Y así como el Señor resucitó, Aleluya. pues también nos dio esa promesa de resucitar a sus seguidores. Amén. Gloria a Dios. En Primera de Corintios 15, vamos a ir paso a paso. Primera de Corintios 15. Dice el Señor de la manera siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os hemos predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y qué bueno es perseverar. Amén. El que persevere hasta el fin. Debemos perseverar en la fe Aleluya. y ser constantes en la oración, Gloria a Dios. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aleluya. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, Aleluya. y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos duermen y muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, el sueño de los justos. Aleluya. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y dice, verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mire, ya había una fisura, había un hecho gravísimo, y era que algunos estaban predicando que no hay resurrección de muertos. Realmente esto atentaba
contra la estabilidad de muchos creyentes. Porque realmente la esperanza que cada uno de nosotros tenemos fincada es que un día el Señor nos va a levantar de la tumba. Amén, amén, gloria a Dios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Mire que la resurrección de los creyentes está íntimamente relacionada y ligada con la resurrección de Cristo. Amén, amén. Y si Cristo no resucitó, es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, una fe que no sirve de nada. Amén. O sea que la fe está agarrada en la resurrección de Cristo. Amén, amén. Cristo hubiera sido, si no resucita de los muertos, hubiera sido otro fracasado. Oh, Señor bendito. Pero no, Señor, no fue así. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. Esa es la gavilla. A eso se refería la fiesta de las gavillas de las primicias. Las gavillas estaba hablando de la resurrección de Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Oh, Señor bendito. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén, amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén, amén, gloria a Dios. Dejemos hasta allí por ahora. Esto quiere decir que el apóstol Pablo recibió un conocimiento pleno en cuanto a la resurrección de Cristo, porque Pablo no anduvo con el Señor mientras estuvo en la tierra, pero a Pablo sí se le mostró la visión de que Cristo vive. Amén, amén, gloria a Dios. Y es por eso que Pablo dice que él subió al tercer cielo, al paraíso, y oyó palabras inefables que no le es dado expresar al hombre expresar. Gloria a Dios. O sea que Pablo sí tuvo la visión. Amén, amén. Y el Señor mismo le habló cuando iba a perseguir o persiguiendo a los hermanos. Alabanzas al Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, aquellos que estás persiguiendo, ellos son mi cuerpo. Aquellos a quienes tú persigues. Aleluya. Oh, me estás persiguiendo a mí mismo. Y sépalo, Saulo, que yo vivo por los siglos de los siglos. No estoy vivo, yo no estoy muerto. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Primera a los Tesalonicenses. Y mire usted que aún Job, en su estado tan crítico, porque el tema central del libro de Job es el Cristo resucitado. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Amén, amén. Y de paso dice, y al fin se levantará sobre el polvo.
Gloria a Dios. Después de Aleluya. desecho este mi cuerpo, Amén, en mi amén. carne le verá Dios, y mis ojos Alabanza. lo verán y no otro. Amén, amén. Gloria a Dios. Job habló de las dos resurrecciones, de la de Cristo y la de los creyentes. Amén, amén. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, Aleluya. con voz de arcángel Gloria a Dios. y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo creo que es la mejor manera de alentar a un hermano Amén. Gloria cuando a Dios. esté desalentado. Gloria a Dios. Hermanos, dígale a su hermano, hermano, tome fuerzas en el Señor, Amén, amén. que ya muy pronto viene lo que esperamos. Aleluya. Muy Gloria pronto. a Dios. Gloria a Dios. ¡Muy pronto! Amén, amén. Gloria a Dios. Él viene muy pronto y no tardará. Amén, amén. Gloria a ¿Cuánto Dios. lo creen? Muy pronto y no tardará. Gloria a Dios. No te arranques con los demás. Filipenses capítulo 3 es un versículo, o son versículos que me gustan tanto. Aleluya. Dice el apóstol, porque por ahí andan muchos. Aleluya. Y eso sí, yo diría que están desquiciados de la mente, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, son dementes. Alabanza. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Oh, Señor. Ahora Pablo se dirige a los santos, los que esperamos la venida del Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Gloria a Dios. Amén, amén. de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que estamos registrados como ciudadanos del cielo. Amén, amén. Gloria a Dios. Allá está nuestro registro. Gloria a Dios. Aleluya. Este nació del Espíritu. Amén, amén. Esta nació del Espíritu. Aleluya. Y es por esto que aunque estamos aquí, nuestra mirada está más allá. Y lo dice la palabra de Dios, la que no tiene fecha de vencimiento, la que no tiene caducidad alguna, porque la palabra del Señor hoy está vigente. ¿Cuántos creen eso? Hoy está vigente. Gloria y alabanza, Señor Jesús. Pero saben que la venida de Él, por su iglesia, por sus santos, a través de su venida, surgen otras situaciones,
Cuando el Señor arrebate o levante su iglesia, aquí en la tierra será la gran tribulación. No se olvide eso. Pero también la iglesia pasará por el tribunal de Cristo. Oh Dios del cielo, ayúdanos, Señor. El tribunal de Cristo. Estar perdonado, Señor, delante de tu Capítulo 14 del libro de Romanos. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Aleluya. Recuerden los que escucharon la predicación el domingo anterior. Yo hablé, prediqué la tercera parte del Sermón del Monte. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aleluya. Es tu hermano, Amén, amén. es mi hermano. Aleluya. No hay que menospreciarlo. Amén. Aleluya. No hay que hacer como el hijo mayor, cuyo hermano menor se fue de la casa, llamado el hijo pródigo, y cuando regresó, el padre de este joven le hizo fiesta. Aleluya. Su hijo mayor estaba en el campo. Alabanza. Y cuando él regresa y escucha la fiesta en casa, se enoja. Porque el hijo había regresado. Aleluya, gloria a Dios. Porque el hijo perdido había sido hallado. Porque había regresado al hogar paterno. Gloria a Dios. Aleluya. Y él estaba, al oír las danzas, la música, estaba disgustado. Y le dice al padre: tu hijo ha malgastado todo y tú le has hecho fiesta. Pero el papá le dice: tu hermano, es que él era hermano. Amén. Así se hubiera apartado, pero había regresado. Amén. Entonces dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Gloria a Dios. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es. Aleluya. ¿Para qué será ese tribunal? Precisamente para recibir galardones Gloria a Dios. o para quedarse sin galardones. Oh Cristo Santo, ten misericordia de tu pueblo. Porque si permanece la obra del que sobreedificó, él recibirá recompensa. Aleluya. Pero si la obra se quemare, él será salvo así como por fuego, dice la Escritura. Alabanza. Pero será salvo. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces el tribunal de Cristo no es para condenar a nadie, Aleluya. sino para hacer una evaluación de lo que hicimos o dejamos de hacer. Cristo bendito. Pero mientras la iglesia está gozándose, Misericordia, Padre. esa semana 70 de Daniel, de que habla el profeta, la iglesia estará gozándose allá, pero en la tierra habrá tinieblas, habrá desesperación, angustia y llanto, Aleluya. porque las plagas serán muy grandes, los juicios serán incontenibles, Oh Cristo bendito. pero la iglesia estará con su Señor Aleluya. en las bodas maravillosas del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque el Cordero tendrá sus bodas. Amén. Amén. Gloria a ¿Cuántos lo creen? Amén. El Cordero tendrá sus bodas. Amén. Gloria a Dios. Pueden darle un aplauso.
Y saben que la iglesia volverá. Y hay algo muy esencial en esta parte. Y es que cuando la iglesia o el Señor venga con sus santos, será algo trascendental lo que va a suceder. Gloria a Dios. Pero recordemos que antes de esto Israel pasará por una apretura. Oh Señor. Se llama la apretura de Jacob. Por cuanto Israel se apartó en muchas ocasiones, le fue infiel al Señor. Hoy Israel es un país próspero. Las naciones que son enemigas de Israel no se atreven a poner mano contra Israel. Aleluya. Lo respetan. Amén, amén. Es piedra pesada. Amén. Gloria a Dios. Ninguna nación se va a atrever a intentar invadir a Israel. No, Señor. Aleluya. Pero, como lo hemos dicho insistentemente, hay nubarrones. Amén, amén. Hay nubarrones en el horizonte Amén. profético. Aleluya. Llegará el día en que Israel va a ser invadido. Algunas naciones lo van a invadir. Cristo Santo. El oriente, Ten misericordia, el norte, Señor de Israel. van a invadir a Israel. Padre. Pero mira lo que dice Joel. Libro del profeta Joel o Joel capítulo 3. Reuniré en verso 2 a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, Amén. a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Alabanza. ¿Quién iba a pensar cuando se repartieron el territorio? Aleluya. Árabes y otras naciones. ¿Quién iba a pensar que Israel llegaría a florecer? Amén, amén. Solamente los que conocían las escrituras. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Oh Señor. Verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y dice Yahweh, rugirá desde Sión. Gloria a Dios. Rugirá desde Sión. Gloria a Dios. Y dará su voz desde Jerusalén. Aleluya. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen? Amén, Amén, amén. Gloria a Y la Dios. fortaleza de los hijos de Israel. Y decimos, y el Señor es nuestra fortaleza. Santo Señor Jesús. Fíjese en Zacarías 14, verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, Aleluya. y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo
no será cortado de la ciudad. Ahora, verso 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Dios, y con él todos los santos. Alabanzas a Jesús, gloria. Y dice el verso 9, y Yahweh será rey, Amén, amén. será rey Amén, gloria a Dios. sobre toda la tierra. Amén, amén. Gloria a Y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Gracias, Señor. Y uno su nombre. Jesús, alabanzas a su Señor. Miren, Toda la gloria. muchos gobernantes piensan que el Dios de Israel es un Dios pequeñito, igual a todos los dioses. Eso no fue lo que dijo Faraón. ¿Quién es él? Sí, Para que deje ir a Israel. sí, sí, sí. Yo no lo conozco Ajá. y tampoco lo dejo ir. Oh, Dios. Pero cuando él puso su mano, cuando el mar se devolvió contra él y su ejército, yo creo que ahí sí clamaba, ahí sí lloraba, pero ya no hubo tiempo. Ya lo tuve. Hermanos, Aleluya. somos las personas bendecidas por el Señor, Amén, amén, gloria a Dios. porque no tenemos un Dios pequeño, tenemos al Dios que llena los cielos y la tierra y todo el universo. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios mío. Aleluya. Entonces, cuando Él entra en juicio contra esas naciones enemigas, Alabanzas a Jesús. dice, y yo litigaré contra Él. Aleluya. Rusia, oído. Oriente, oído. Aleluya. Norte, oído. Amén. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre Gog y Magog, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado. Y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Yahweh el Eterno. Y yo soy. Las naciones, antes de establecer el reino mesiánico, van a ser juzgadas en el gran juicio de las naciones. Aleluya. Capítulo 25 de Mateo. Mateo 25. El juicio de las naciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Guarda, Señor, nuestra salud, nuestra vida. Dice la Escritura. Capítulo 25 de Mateo. Verso 31 en adelante.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, Gloria a Dios. entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Gloria a Dios. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Oh, Señor. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Oh, Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Alabanza. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Hago un paréntesis aquí, Aleluya. porque Israel fue forastero Amén, en amén. muchas naciones, Amén, amén. Gloria a Dios. y muchas naciones los oprimieron, Amén, amén. los humillaron, Gloria. los vejaron, Aleluya. los robaron, Sí, Señor. les confiscaron sus bienes Oh, Cristo mío, ten y misericordia. los metieron en callejones malolientes, en guetos. Oh, Señor. Estuve desnudo y me cubristeis, Aleluya. enfermo y me visitasteis, Gloria a Dios. en la cárcel y vinisteis a mí. Amén. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Gloria a Dios. Y respondiendo el rey les dirá: Amén, amén. de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Gloria a Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinís y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén, amén. Quiero hacer una aclaración. En este juicio de las naciones hay que diferenciarlo del juicio del gran trono blanco. Este juicio de las naciones no se abrirá ningún libro. Las únicas causales son las que ya leímos. Acto seguido, vendrá entonces, una vez termine este juicio, vendrá lo que la Escritura llama el reino mesiánico. Vamos a terminar hasta allí y continuaremos, Dios mediante. Pero antes de finalizar, yo quisiera llamar su atención. Gloria a Dios. Quisiera hacer un llamado en esta mañana. Gloria a Dios. Hermanos, oremos por Israel. Amén, amén. Algunos hablan muy peyorativamente de Israel, esos judíos.
Mataron al Señor. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué hemos hecho? Santo Dios. Él murió por judíos y por gentiles. Por gentiles, amén, Por amén. todos murió Cristo, dice la Biblia. De tal manera que la exhortación es esa: primero orar por Israel, Amén, amén. orar por la iglesia. Hay hermanos que están en aprieto en este momento. Y hay naciones que los están oprimiendo aún más. Oh, sí, Jesús. Hermanos enfermos. Hermanos con serios problemas. Aleluya. Espiritualmente algunos no tienen fuerzas para seguir adelante. Gloria a Dios. Porque es que lo que nos espera, la gloria que nos espera es muy grande. Amén, amén. Gloria a Y Dios. Satanás está poniendo obstáculos, Amén, amén. tropiezos. Amén. Pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Lo escucharon? Amén. Somos más que vencedores. Y venceremos en el nombre de Jesús. Pero esta bendición no nos la quita nadie. Nadie nos la va a quitar. Porque el Señor nos guardará hasta el final. Estén de pie. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra, Señor, Gracias, Padre Santo, por tu poder. que hemos predicado, Señor. Colíjanos a nosotros, Te ruego por cada hermano, Señor, Padre Santo. en la condición en que se encuentran. Los que están enfermos, atribulados, desalentados, desanimados, Señor, cansados, da fuerza al cansado. Vamos, Señor. Te ruego por los hermanos que están enfermos. Te ruego también por Israel, tu pueblo, Señor. Tú amparas a Israel, amado Dios, aleluya. Y vas a pelear por él, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te ruego, Señor, por la salud de mi cuñado Héctor, Señor. Sánale. Oh Dios mío de la gloria. Padre eterno, Padre Santo. Oh Padre, por los hermanos hospitalizados. Padre mío, Dios. También por la salud de mi esposa. Señor Jesús. Señor amado, pon tu mano sobre él. Yo pido por la salud de la hermana Alcira, hermano Luis. Amén, Señor. Poderoso Dios, aleluya. Ayuda a la hermana Alcira, Señor. Cada